Tras 15 años de servicio, la viuda Alma fue expulsada con sus hijos y una túnica rota como única paga. Se vio forzada a vivir en la vieja capilla que todos en el pueblo temían, un lugar abandonado a la orilla de la hacienda. Pero lo que nadie imaginaba era que el verdadero legado de su patrona no era la ofensa, sino el secreto que llevaba cosido en las costuras de aquella tela. Parece ficción, pero esta historia ocurrió de verdad, en las afueras de un pequeño pueblo en la sierra, y cambiaría para siempre el destino de una mujer y el de toda su gente. Si las historias sobre el poder de la resiliencia y la justicia poética resuenan contigo, suscríbete al canal para que continuemos este viaje juntos. El corazón de Alma era un pájaro asustado en una jaula de costillas. Durante 15 años, cada amanecer la había encontrado sirviendo con una devoción casi sagrada a su anciana patrona, una mujer de carácter recio pero de corazón justo. Alma, viuda y madre de 3 pequeños soles que iluminaban su mundo, había entregado su juventud a los pasillos de aquella casona, puliendo la plata y cuidando las flores del jardín con el mismo esmero que le dedicaba a sus hijos. Pero la muerte de la anciana había apagado la única luz de certeza en su vida, dejándola a ella y a su prole en un abismo de incertidumbre, con el eco del último suspiro de su protectora resonando en el silencio de un futuro desolador. La llegada de don Ramiro, el sobrino y único heredero, se sintió como una ráfaga de viento helado en pleno verano. Sus ojos, pequeños y codiciosos, barrieron la hacienda no con nostalgia, sino con la fría precisión de un tasador. No vio el alma del lugar, solo su valor en pesos. Alma la miró con un desprecio que le caló los huesos, viéndola no como una servidora leal, sino como un mueble viejo del que debía deshacerse. Sin piedad la expulsó, arrojándole a los pies una túnica vieja y rota de la difunta. «Esto es todo lo que valen tus años de servicio», escupió las palabras, mientras Alma, apretando las manos de sus hijos, tragaba el veneno de la humillación. El camino de regreso a su humilde choza fue un viacrucis de polvo y lágrimas contenidas. Aferrada a las manitos de sus hijos, Alma sentía el peso de la túnica en su brazo como si fuera un ancla de deshonra. Cada paso la alejaba de la única vida que había conocido, arrojándola a un océano de miseria. ¿Cómo alimentaría a sus pequeños? ¿Cómo les daría un techo seguro? La tela raída, símbolo de su despido, era un recordatorio constante de la crueldad de don Ramiro y de su propia impotencia. Al llegar a su hogar, un cuarto de adobe y techo de lámina, la desesperanza amenazó con devorarla por completo, pero la mirada de sus niños la obligó a mantenerse en pie, a buscar una hebra de fuerza en medio del naufragio. Esa noche, mientras sus hijos dormían acurrucados en un solo petate, Alma extendió la túnica sobre la mesa de madera. La luz de una vela danzaba sobre los remiendos y las roturas, dibujando sombras que parecían burlarse de su desgracia. Iba a doblarla, a guardarla como el último vestigio de su vida anterior, cuando sus dedos notaron una rigidez inusual en el forro del cuello. No era una costura normal, se sentía abultada, pesada. Con el pulso acelerado, buscó una aguja y con manos temblorosas comenzó a deshacer las puntadas. Lo que sus ojos descubrieron no fue un simple remiendo. Dentro, protegido por una tela de lino, había un fajo de billetes y, junto a ellos, una pequeña llave de hierro y una carta doblada. Las lágrimas, antes de humillación, ahora brotaban de un manantial de gratitud y asombro. Con manos que temblaban como hojas al viento, Alma desdobló la carta. La caligrafía, elegante y temblorosa, era la de su patrona. Cada palabra era un bálsamo para su alma herida. La anciana,
Con una lucidez que trascendía la muerte, le explicaba que conocía la codicia de su sobrino y que había preparado aquel escondite para ella. El dinero era para que ella y sus hijos no pasaran hambre. Un primer auxilio contra la tempestad. Le pedía perdón por no haber podido hacer más en vida, atrapada por las convenciones, y le instaba a no perder la fe. La túnica rota no era una ofensa, sino un cofre del tesoro disfrazado, un último abrazo protector. El mensaje continuaba, revelando el propósito de la llave de hierro. No es mucho, mi niña, pero es tuyo, decían las últimas líneas. La llave abría un pequeño cofre de madera escondido bajo una baldosa suelta en la sacristía de la vieja capilla, un lugar que don Ramiro, en su desdén por lo sagrado, jamás inspeccionaría. Dentro, le aseguraba, encontraría los títulos de propiedad de una pequeña parcela de tierra al otro lado del río y unas cuantas joyas de la familia, lo suficiente para empezar de nuevo, lejos de la avaricia de su heredero. La desesperanza de Alma se transformó en una llama de coraje. Ya no era una víctima a la deriva. Tenía un plan, un secreto que la armaba de poder y un futuro por reclamar. Con el corazón martillándole en el pecho, Alma supo que no podía esperar al alba. La noche era su única aliada. Besó la frente de cada uno de sus hijos, susurrándoles una promesa silenciosa de un porvenir digno, y se deslizó fuera de la choza. La penumbra la envolvió, convirtiéndola en una sombra más entre los árboles del campo. Cada crujido de una rama seca era un latigazo en sus nervios, pero el recuerdo de la humillación y la esperanza contenida en la carta la empujaban hacia adelante. Evitó los caminos principales, bordeando la casona que ahora se sentía como una jaula ajena. El miedo, antes paralizante, era ahora un combustible que avivaba el fuego de su coraje, guiándola hacia la silueta olvidada de la vieja capilla. La puerta de la sacristía cedió con un quejido lastimero que retumbó en el solemne silencio. Un olor a incienso viejo y a polvo sagrado llenó sus pulmones, calmando el galope de su corazón. A la luz temblorosa de un cerillo que encendió con manos torpes, sus dedos recorrieron el piso de piedra junto al viejo confesionario. Allí estaba, una baldosa que se movió bajo la presión de sus yemas. Con el aliento contenido, la levantó, revelando un hueco donde descansaba un pequeño cofre de cedro. La llave de hierro giró en la cerradura con un chasquido que fue música para sus oídos. Dentro, sobre terciopelo descolorido, refulgían las joyas y, a su lado, el pergamino que era su salvación. La libertad tenía el peso de ese cofre. Con el cofre apretado contra su pecho, Alma sintió que no solo cargaba joyas y un papel, sino el peso tangible de una segunda oportunidad. Cada gema fría parecía susurrarle al oído el nombre de un futuro posible para sus hijos. Con un cuidado de cirujano, volvió a colocar la baldosa en su sitio, barriendo el polvo con el borde de su falda para borrar cualquier rastro de su visita clandestina. El regreso a su choza fue una procesión silenciosa, cargada de un poder recién descubierto. Ya no era la viuda desamparada que había huido en la oscuridad. Era una leona que volvía a su guarida con la presa que alimentaría a sus cachorros. El viento de la noche ya no sonaba a lamento, sino a un himno de victoria que solo ella podía escuchar. Al entrar en su hogar, la pobreza de las paredes de adobe contrastaba violentamente con la riqueza que ocultaba bajo su rebozo. Depositó el cofre en un hueco secreto bajo el fogón, el lugar más seguro de su humilde mundo. La vista de sus hijos, respirando en paz, ajenos a la revolución que acababa de gestarse en su destino, cimentó su determinación. No huiría como una ladrona. Se marcharía con la frente en alto. Al amanecer, con la primera luz tiñendo el cielo de promesa, trazaría su plan. Vendería la joya más pequeña en el pueblo vecino, compraría provisiones y un carro viejo. La túnica rota, ahora doblada con reverencia, ya no era un símbolo de humillación, sino la bandera de su silenciosa rebelión.
La madrugada la encontró en el camino polvoriento hacia San Jacinto, el pueblo vecino. Dejó a sus hijos al cuidado de la comadre Inés, con la excusa de buscar trabajo en la plaza. Con el corazón en un puño y el anillo más discreto de la patrona envuelto en un pañuelo, entró en la única platería del lugar. El viejo joyero la examinó a ella antes que a la alhaja, sus ojos agudos buscando la mentira. Pero solo encontraron la verdad de una madre desesperada. Tras una inspección con su lupa, le ofreció una suma que le pareció una fortuna. Sin regatear, Alma aceptó. Con el fajo de billetes pesando en su mandil, compró harina, frijoles y un trozo de carne seca. La libertad empezaba a tener sabor. El regreso fue distinto. Ya no caminaba con los hombros caídos por la humillación, sino erguida por el peso de la responsabilidad y la esperanza. Al día siguiente, se acercó a un viejo campesino en las afueras del caserío y con una astucia que no sabía que poseía, negoció la compra de una carreta vieja y un burro flaco. Para el mundo era un gasto inexplicable, para ella era su arca de salvación. Durante la noche empacó sus pocas pertenencias, la ropa raída, un santito de madera, el petate. A sus hijos les habló de un largo viaje hacia una tierra propia donde sembrarían maíz y sueños. Ya no era la sierva que acataba órdenes, sino la madre que forjaba un destino. Antes de que el primer gallo cantara, Alma despertó a sus pequeños con susurros que eran mitad caricia y mitad urgencia. La carreta, enganchada al burro flaco, esperaba como un arca de promesas en la penumbra. Subieron sus bultos, el petate, el santito, cada objeto un clavo menos en el ataúd de su antigua vida de servidumbre. Al alejarse, Alma no miró atrás con nostalgia, sino con la determinación de quien quema un puente para no volver a cruzarlo. ¿A dónde vamos, mamita?, preguntó su hijo mayor, con la voz pastosa de sueño. A nuestra tierra, mi vida, a un lugar donde nadie nos vuelva a humillar, respondió ella, su voz firme como una roca. El chirrido de las ruedas fue el himno de su éxodo. El sol ya calentaba el camino cuando un galope lejano hizo que la sangre se le helara. Eran jinetes y se acercaban rápido. Sin dudar, Alma desvió la carreta del sendero, ocultándose tras un espeso grupo de mezquites. Hizo una seña a sus hijos para que guardaran silencio absoluto, cubriéndoles la boca con su mano temblorosa. El capataz de don Ramiro y otro peón pasaron como una exhalación, sus rostros duros sin siquiera mirar a los lados. Alma no supo si la buscaban a ella o si era simple casualidad, pero el miedo le sirvió de advertencia. Contuvo el aliento hasta que el polvo se asentó y el silencio regresó. Ese susto no la debilitó, al contrario, le dio la certeza de que huir era la única salvación. Aquel encuentro fortuito fue una bendición disfrazada. Alma comprendió que los caminos principales eran una trampa mortal y desvió su humilde caravana por brechas y veredas olvidadas, donde solo las cabras se atrevían a pasar. El viaje se convirtió en una penitencia bajo un sol que era un castigo de fuego. El burro, flaco pero noble, resoplaba en las subidas, y Alma a menudo bajaba para empujar la carreta, sintiendo cómo los músculos de su espalda se quejaban. Por las noches, bajo un manto de estrellas que parecían diamantes derramados, les contaba a sus hijos cuentos de una tierra fértil que los esperaba. Les hablaba de un arroyo de agua clara y de árboles cargados de fruta, pintando un paraíso para apaciguar el hambre y el cansancio. Tras varios días de un andar tortuoso, el murmullo del agua fue el primer anuncio de salvación. El río, ancho y sereno, se extendía ante ellos como la frontera entre la desesperación y la promesa. Cruzarlo en una balsa improvisada que un viejo pescador les ayudó a armar fue un bautismo. Mientras sus hijos reían y salpicaban en la orilla opuesta, Alma se arrodilló y dejó que el agua fresca le limpiara el polvo y las lágrimas secas del rostro. Era como si el río se llevara consigo el peso de los 15 años de servidumbre
y el veneno de la humillación. Al levantar la vista, la tierra al otro lado parecía más verde, más viva. Allí, en algún lugar de esa inmensidad, estaba su pedazo de mundo. Con el pergamino como su único mapa, la búsqueda duró 2 días de exploración ansiosa. Las indicaciones de su patrona eran poéticas pero precisas. Debían encontrar el lugar donde un viejo árbol de amate abrazaba una roca que parecía un rostro dormido justo al lado de un manantial que cantaba todo el año. Y al atardecer del segundo día, allí estaba, imponente y sabio, tal como la carta lo describía. Alma cayó de rodillas, no por el cansancio de la caminata, sino por el peso abrumador de la emoción. Tomó un puñado de esa tierra oscura y fértil en sus manos. Olía a vida, a promesa cumplida. Sus hijos, entendiendo la solemnidad del momento sin necesidad de palabras, la rodearon en silencio. «Llegamos», susurró, y la palabra resonó no como un final, sino como el más puro de los comienzos. Esa primera noche no durmieron en una choza, sino bajo el cobijo del cielo estrellado que ahora sentían como propio. Alma encendió una fogata, no solo para ahuyentar el frío y las bestias, sino para consagrar el lugar, para marcarlo como su hogar definitivo. Cocinó la carne seca con las últimas tortillas y aquel fue el banquete más suntuoso de sus vidas, sazonado con libertad. Mientras sus hijos dormían, con las mejillas sonrosadas por el calor del fuego, Alma observó las llamas danzar. En cada chispa veía un muro por levantar, una semilla de maíz por sembrar, una risa por escuchar. No poseía más que un papel, unas joyas y un coraje indomable. Pero en esa tierra, bajo ese cielo, se sentía más rica y poderosa que el mismo don Ramiro. Los primeros rayos del sol no encontraron a una sirvienta, sino a una pionera. Con una determinación forjada en la humillación, Alma tomó el hacha que había comprado y comenzó a despejar un claro, cada golpe un adiós a su pasado. Sus hijos, lejos de ser una carga, se convirtieron en sus pequeños ayudantes. El mayor acarreaba ramas secas, mientras las niñas, con sus manitas, amasaban lodo y paja para los adobes. El sudor que perlaba su frente ya no era de servidumbre, sino el bautizo de su libertad. No construían solo un refugio contra la intemperie, sino los cimientos de un hogar propio, un santuario donde la dignidad no sería un regalo, sino una pared levantada con sus propias manos. El trabajo incansable de la pequeña familia no pasó desapercibido. Al tercer día, un hombre anciano, de piel curtida por el sol y ojos amables, se acercó a caballo desde un rancho vecino. Se presentó como don Eladio, un viejo amigo de la difunta patrona, quien le había hablado en sus cartas de sus planes para con Alma. Le confesó que la esperaba, que la anciana le había pedido vigilar esa tierra y ayudar a quien llegara con el título correcto. La revelación fue un bálsamo para Alma, un eslabón más en la cadena de protección que su benefactora había tejido desde la tumba. Aceptó su ayuda no como caridad, sino como la bienvenida a una comunidad que la recibía con los brazos abiertos. La ayuda de don Eladio no fue una limosna, sino una alianza. Al día siguiente llegó con 2 de sus peones, hombres de manos callosas y sonrisas francas. Trajeron vigas de madera, herramientas que Alma jamás habría podido comprar y, sobre todo, una sabiduría ancestral sobre cómo amansar la tierra. El claro se llenó con el ritmo del martillo y el olor a pino recién cortado. Alma, lejos de hacerse a un lado, dirigía la faena, amasando el adobe y pasándolo a los hombres, aprendiendo y enseñando a sus hijos el valor del esfuerzo compartido. En pocos días, lo que era un sueño se convirtió en 4 paredes firmes. No era la caridad de un extraño, sino el último abrazo de su patrona, materializado en la solidaridad de un amigo leal. El jacal,
Con su techo de teja roja que olía a barro cocido, era un palacio comparado con su antigua choza. Esa primera noche bajo un techo sólido, el silencio no era de soledad, sino de paz profunda. Don Eladio, al ver la obra terminada, le entregó un costal de semillas de maíz criollo y otro de frijol. «La tierra es generosa con quien la respeta, mi hija», le dijo con la autoridad de sus años. Mientras sus hijos dormían por primera vez en su propio cuarto, Alma se sentó en el umbral. Contempló el campo iluminado por la luna, una página en blanco donde sembraría no solo granos, sino un futuro sin amos. El cofre de joyas ya no era un tesoro para huir, sino el capital para comprar un arado. Con la primera luz, Alma emprendió el viaje al mercado de la cabecera municipal, un lugar más grande y anónimo que San Jacinto. Esta vez no vendía por desesperación, sino por inversión. Desprendiéndose de un par de aretes de perlas que recordaba en las orejas de su patrona, negoció con la firmeza de quien conoce el valor de su sacrificio. El dinero no fue para lujos, sino para la vida misma. Una yunta de bueyes robustos y un arado de fierro que le costaron casi todo lo obtenido. Al regresar guiando a los animales, cada paso era una declaración. Ya no era la mujer que huía con un burro flaco, era la dueña de una tierra que volvía a casa para abrirle las entrañas y sembrarle futuro. El día que el arado mordió la tierra por primera vez fue una ceremonia sagrada. Alma guiaba la yunta con una pericia que parecía nacerle del alma, sus manos firmes en las manceras, su espalda doblada por el esfuerzo y no por la sumisión. El olor a tierra húmeda y removida era el perfume de su nueva existencia. Sus hijos seguían sus pasos, depositando con cuidado las semillas de maíz en el surco abierto, pequeñas manos participando en el milagro de la creación. Don Eladio la observó desde la distancia, con una sonrisa que era una bendición silenciosa. Al caer la tarde, exhaustos pero con el corazón henchido, compartieron tortillas junto al fuego. Ya no comían el pan de la servidumbre, sino el fruto de su propio sudor. Las estaciones pasaron su pincel sobre el paisaje y la temporada de lluvias llegó como una bendición del cielo. Las semillas que Alma había sembrado con tanta fe respondieron con un vigor testarudo, estirándose hacia el sol hasta convertirse en un laberinto verde y frondoso. En esa milpa jugaban sus hijos a las escondidas, sus risas el sonido más dulce de la cosecha. Cada elote que comenzaba a engordar en su tallo era una promesa de pan en la mesa, una victoria tangible contra el fantasma del hambre. Alma ya no contaba los días por el servicio a otros, sino por el ciclo de la luna y el crecimiento de su siembra. Sus manos, encallecidas por la tierra, eran el testimonio de su verdadera y trabajada libertad. La paz, sin embargo, era una cosecha frágil que debía vigilarse. Una tarde, don Eladio le trajo noticias que cruzaron el río como un mal presagio. Don Ramiro, carcomido por la rabia al encontrar el cofre vacío en la capilla, hablaba de una sirvienta ladrona y ofrecía recompensa por ella. Su avaricia extendía sus tentáculos por toda la comarca. El viejo miedo, un animal dormido en el pecho de Alma, amenazó con despertar. Pero al mirar su jacal, su milpa, los rostros de sus hijos, lo ahogó con una furia fría y protectora. Esta tierra estaba pagada con humillación y regada con lágrimas, y no la cedería. Ya no era una sierva que huía, era una madre defendiendo su territorio. La estrategia de Alma no sería la del conejo que se esconde, sino la de la leona que marca su territorio. Aconsejada por la sabiduría de don Eladio, entendió que el pergamino era más que un mapa. Era un arma legal que debía ser registrada. Dejó a sus hijos al cuidado del viejo amigo y emprendió de nuevo el camino a la cabecera municipal. Esta vez no iba a vender, sino a comprar su lugar en el mundo de los hombres de ley. Con el último de los zarcillos de su patrona,
Pagó al notario y los sellos oficiales que transformaron el viejo papel en un documento inexpugnable. Al regresar, con el título debidamente inscrito a su nombre, no solo cargaba un papel, sino la armadura de la ley. Don Ramiro ya no se enfrentaría a una fugitiva, sino a una propietaria. El tiempo de la cosecha llegó, pintando el campo con el oro de los elotes maduros. La vida de Alma había encontrado su ritmo en el trabajo de la tierra y las risas de sus hijos. Fue en una de esas tardes apacibles, mientras desgranaba maíz en el pórtico, que el galope de varios caballos rompió la armonía. Don Ramiro apareció al frente de 3 hombres de rostro adusto y pistola al cinto, seguido por un comisario de mirada esquiva. «¡Hasta que te encuentro, ladrona!», bramó, su voz envenenando el aire limpio del campo. «Esta tierra y todo lo que hay en ella me pertenece». Alma se puso de pie lentamente, colocando a sus hijos detrás de ella. Su miedo era un eco lejano. Lo que ardía ahora era la lumbre de una madre dispuesta a todo. «Yo no he robado nada, don Ramiro», respondió Alma, su voz tan firme como la tierra bajo sus pies, sin una pizca del temblor de la antigua sierva. «Lo único que tomé fue lo que su tía, mi patrona, me dejó en justa ley». Sin apartar la mirada del comisario, entró a su jacal y regresó con el pergamino oficial. «Esta tierra no es suya por herencia, es mía por voluntad y gratitud. Aquí está el título, registrado en la cabecera, con todos los sellos que manda la ley». Desenrolló el documento con un gesto solemne. El papel, con sus timbres y firmas, era un escudo más fuerte que cualquier pistola. La cara de don Ramiro pasó del rojo de la furia al blanco pálido de la incredulidad. El comisario, un hombre acostumbrado a doblegarse ante el dinero, tomó el papel con renuencia. Sus ojos recorrieron las firmas, el sello en relieve, la caligrafía del notario. No había duda alguna. El documento era legítimo y la propiedad de Alma, irrefutable. «Es falso, ella lo falsificó», gritó don Ramiro, desesperado. Pero su acusación sonó hueca, vacía de poder. El comisario le devolvió el papel a Alma con un gesto de respeto y se dirigió al sobrino. «La ley es la ley, don Ramiro. Aquí no hay nada que hacer. Esta mujer es la dueña». Los peones de Ramiro intercambiaron miradas incómodas, bajando sus armas. La batalla no se había ganado con balas, sino con la tinta de un testamento justo y el coraje de una madre. Derrotado, don Ramiro montó su caballo con la torpeza de un hombre despojado de su alma. Sus amenazas se ahogaron en un murmullo rencoroso, promesas de una venganza que todos sabían vacía. Ya no era el temido heredero, sino un buitre al que le habían arrebatado la carroña. El comisario y sus hombres se retiraron con una prisa casi vergonzosa, dejando una estela de polvo y silencio. Alma no movió un músculo hasta que el último eco de los cascos se perdió en el horizonte. Solo entonces se arrodilló, no por debilidad, sino para abrazar a sus hijos, susurrándoles que el miedo había terminado para siempre. Su fortaleza no había estado en el grito, sino en la calma inquebrantable de quien defiende lo que es justo. La leyenda de la viuda que venció al hacendado se tejió en el alma de la comarca. Don Ramiro se recluyó en su casona, una sombra carcomida por el resentimiento, mientras que el nombre de Alma se convirtió en sinónimo de coraje. Su tierra floreció y con ella su familia. Los años transformaron la milpa en un rancho próspero y a sus hijos en jóvenes de bien, educados no en la sumisión, sino en el orgullo del trabajo propio. El cofre de joyas se convirtió en libros y herramientas, y la túnica rota, guardada como un tesoro sagrado, fue el recordatorio perpetuo de que la dignidad, a veces, viene oculta en los harapos de la humillación, esperando unas manos valientes que descosan sus costuras. Los años no solo trajeron prosperidad al rancho de Alma,
sino que lo convirtieron en un faro de esperanza. Su jacal creció, se le añadieron corrales y un huerto que parecía un pedazo del paraíso. Los vecinos ya no la llamaban Alma a secas, sino Doña Alma, un título ganado a pulso y respeto. Su puerta siempre estaba abierta para el viajero sediento o la comadre necesitada de un consejo. A diferencia de la casona de don Ramiro, que se hundía en el abandono y la maleza, su tierra era un hervidero de vida. Compartía su cosecha, enseñaba a otras viudas a leer los títulos de propiedad y a no dejarse amedrentar. Su rancho no era solo un pedazo de tierra, era la prueba viviente de que la justicia, aunque a veces tarda, germina más fuerte. Una tarde, cuando su hijo mayor ya era un hombre hecho y derecho a punto de formar su propia familia, Alma los reunió. De un viejo baúl de madera sacó la túnica rota, ahora frágil como una hoja seca. La extendió sobre la mesa con la solemnidad de un sacerdote desplegando un mapa sagrado. «Nunca olviden de dónde venimos», les dijo, su voz un susurro cargado de memoria. «En esta tela raída caben la peor de las crueldades y la más grande de las bondades. Aprendan a ver más allá de las roturas, a buscar el tesoro que se esconde en lo humilde y a descoser las injusticias con sus propias manos». Sus hijos, ya no niños, tocaron los viejos remiendos, comprendiendo que en esas costuras estaba bordado el mapa de su destino. La paz de su rancho se vio interrumpida una mañana por un jinete inesperado. Era uno de los antiguos peones de la casona, ahora un anciano encorvado por los años y la miseria. «Doña Alma», dijo con la cabeza gacha, «el patrón Ramiro se muere». Contó que vivía en la ruina, solo, devorado por la enfermedad y el alcohol, y que, en sus delirios, no dejaba de llamarla. Sus hijos se opusieron a que fuera, recordándole la cicatriz de la humillación, pero Alma vio en el pedido no un truco, sino el último estertor de un alma perdida. «Iré», sentenció con calma, «no por él, sino por la paz que mi patrona hubiera querido para todos». Su viaje de regreso no era el de una sierva, sino el de una reina, visitando las ruinas de un tirano caído. Encontró a don Ramiro en un lecho de harapos, en una casona que era un esqueleto carcomido. Al verla, sus ojos febriles se llenaron de un terror infantil. No la reconoció como la sirvienta, sino como un espectro de la justicia que venía a cobrar su deuda. «Perdón», balbuceó, extendiendo una mano temblorosa. Alma, sin decir palabra, la tomó. No sintió rencor, solo una profunda y helada lástima por aquel hombre que, teniéndolo todo, se había quedado sin nada. Permaneció a su lado hasta que el último aliento se le escapó, cerrándole los ojos no como un acto de servicio, sino de humanidad. Al salir de la casona por última vez, el sol le pareció más brillante, y supo que había cerrado el último capítulo de su pasado. La noticia de la muerte de don Ramiro recorrió la comarca sin pena ni gloria, como el eco de una tormenta que ya ha pasado. La casona, sin heredero y cargada de deudas, quedó a merced del olvido. Las autoridades del pueblo, sin saber qué hacer con la ruinosa propiedad, acudieron a doña Alma. Buscando su consejo como se busca el de una sabia, ella, que había pulido esa plata y cuidado esas flores, no mostró ambición alguna. Propuso que la tierra fuera repartida entre las familias sin parcela y que la casona se convirtiera en la primera escuela del valle. Donde antes reinaba la codicia, ahora resonarían las risas y el abecedario de los niños. Su venganza no fue la posesión, sino la transformación. El día de la boda de su primogénito, Alma no le entregó joyas ni tierras como regalo principal. Llamó a su futura nuera y, con la delicadeza de una cirujana de almas, cortó un pequeño cuadro del forro de lino de la vieja túnica. No era un trozo raído, sino la parte que había protegido el tesoro. Con hilo de seda lo cosió por dentro del vestido de la novia, cerca del corazón. Esto no es para que recuerden la humillación,
le susurró, sino para que nunca olviden que el verdadero valor se esconde en el interior y que del mayor desprecio puede nacer la más grande fortaleza. La túnica rota ya no era una reliquia del pasado, era la semilla de un linaje. La vieja casona renació de sus cenizas, no con el esplendor de la riqueza, sino con la luz del conocimiento. Las risas infantiles ahora borraban los ecos de la soberbia, y donde antes se contaban pesos, ahora se aprendían las letras que liberan. Doña Alma visitaba la escuela a menudo, no como un fantasma del pasado, sino como la madrina silenciosa de aquel milagro. Ver a los hijos de los peones, a sus propios nietos, escribir su nombre en un pizarrón era una victoria más dulce que cualquier cosecha. Ella, que había sido liberada por una carta, entendía que el verdadero tesoro no eran las joyas, sino la palabra. Su patrona le había dado la llave de una parcela. Ella, en cambio, le estaba dando al valle la llave del mundo entero. El tiempo, como un río manso, fue puliendo los años hasta convertirlos en una serena vejez. Sentada en el portal de su rancho, con el cabello blanco como la flor del algodón, doña Alma observaba a sus nietos correr por los surcos que ella misma abrió. Aquel pájaro asustado que alguna vez habitó su pecho hacía mucho que había aprendido a volar libre por un cielo sin nubes de miedo. Ya no necesitaba ver la túnica para recordar la lección. La llevaba bordada en la piel y en el alma. Contemplando su tierra, su familia, su legado de dignidad, comprendió que su vida, como el campo que labró con sus manos, había dado la más dulce y abundante de las cosechas. La paz. Una tarde, su nieta más pequeña, Luz, la encontró contemplando el atardecer. La niña, con los dedos manchados de tierra y los ojos llenos de la misma chispa indomable, le preguntó sobre la casona que ahora era su escuela. Alma, con la voz suave de quien relata un cuento sagrado, no le habló de la maldad de don Ramiro, sino de la bondad de su antigua patrona. Le contó la historia de una túnica rota que guardaba un tesoro, no de joyas, sino de oportunidad. Le explicó que cada adobe de su rancho y cada letra que ella aprendía en el pizarrón habían sido descosidos de aquel forro. La niña escuchaba atenta, comprendiendo que su libertad no había nacido en un palacio, sino en el remiendo de una prenda humilde. Cada año, en la fiesta de la cosecha, el pueblo entero se reunía en el patio de la escuela. Los hijos de don Eladio, ya hombres cabales, siempre reservaban el lugar de honor para doña Alma. Desde su silla, ella no veía solo a sus nietos, sino a toda una generación que crecía sin el yugo de la servidumbre. Veía a niñas que soñaban con ser maestras y a niños que aprendían a firmar sus nombres con orgullo, no con una cruz. No necesitaba discursos. Su legado era el murmullo de las tablas de multiplicar, el olor a pan recién horneado compartido entre vecinos y la certeza en los ojos de los jóvenes. Alma, la viuda de la túnica rota, se había convertido en la matriarca de un valle entero. El final de doña Alma llegó con la suavidad de un crepúsculo de otoño, sin tormentas ni lamentos. Una mañana, después de ver a sus nietos partir hacia la escuela, se sentó en su portal, sintiendo cómo la tierra que tanto amaba la llamaba a descansar. Su respiración se acompasó con el murmullo del viento en la milpa y, con una última sonrisa, cerró los ojos. No hubo agonía, solo la serena entrega de quien ha cumplido su propósito. Se fue rodeada por el aroma de su cosecha, en la paz de su hogar, sintiendo una última oleada de gratitud por la patrona que le había enseñado que la verdadera herencia no es de oro, sino de tierra y dignidad. Su muerte no fue un final, sino la última siembra. Su despedida no fue un entierro lúgubre, sino una celebración de la vida en el patio de la escuela. El pueblo entero le llevó flores y elotes tiernos como ofrenda. Su hijo mayor, con la voz quebrada pero firme, relató la historia de la túnica rota, mientras su nieta Luz la sostenía con una reverencia sagrada. A partir de ese día,
La prenda dejó de ser un secreto familiar para convertirse en el símbolo del valle, enmarcada en una vitrina de madera en el salón principal. Cada año, al iniciar la cosecha, un niño era elegido para contar la leyenda de Doña Alma, recordando a todos que la fortaleza no reside en la riqueza, sino en el coraje para descoser el forro de la injusticia. Pasaron las décadas y el valle se convirtió en un remanso de prosperidad discreta. Luz, la nieta de Alma, era ahora la maestra de la escuela, heredera no de tierras, sino del espíritu indomable de su abuela. Sin embargo, un nuevo enemigo, más sutil que un hacendado avaro, acechaba: el olvido. Para los niños que llenaban su aula, la túnica en la vitrina era solo una reliquia curiosa, la historia de un milagro lejano. La promesa de las ciudades brillantes tentaba a los jóvenes, quienes veían el trabajo de la tierra como un lastre. Luz sentía el peso de su legado. No bastaba con contar la leyenda. Debía enseñarles a descoser sus propias costuras, a encontrar el valor en su propia herencia antes de que la abandonaran por espejismos. La amenaza tomó forma con la llegada de una compañía que prometía comprar las parcelas a un precio que sonaba a salvación. La discordia, como una mala hierba, comenzó a crecer entre las familias. Fue entonces cuando Luz reunió al pueblo frente a la vitrina de la túnica. No habló de milagros, sino de economía y dignidad. Mi abuela no vendió las joyas para vivir de lujos, las invirtió en un arado, les recordó, su voz resonando en el silencio. El dinero fácil es una jaula dorada, como la casona lo fue para ella. La verdadera riqueza no es el precio de la tierra, sino la libertad de sembrarla. Sus palabras, afiladas como la aguja que descosió el forro, recordaron al valle que su mayor tesoro no estaba bajo tierra, sino en ella. El silencio que siguió a las palabras de Luz fue denso, un campo arado esperando la semilla. Los rostros de los campesinos eran un mapa de la batalla que se libraba en sus almas, la necesidad apremiante contra el orgullo de su herencia. Fue el nieto de don Eladio, un hombre ya entrado en años, quien rompió el hechizo. Luz tiene razón, dijo con voz grave. Mi abuelo ayudó a levantar el primer jacal de Doña Alma. No lo hizo por dinero, sino por comunidad. ¿Vamos a vender esa hermandad por unos billetes que se irán como agua entre los dedos? Esa pregunta, simple y poderosa, fue la gota que inclinó la balanza. Los murmullos de codicia se apagaron, reemplazados por un asentimiento colectivo y decidido, un no rotundo que retumbó sin necesidad de gritarse. Pero Luz sabía que la decisión no era suficiente. Necesitaban un plan, un arado propio para este nuevo surco. Esa misma tarde, bajo el árbol de amate que había guiado a su abuela, propuso la creación de una cooperativa, no solo para vender juntos el maíz y el frijol a un precio justo, sino para construir un futuro compartido. Hablaron de comprar un molino entre todos, de crear una marca para su café, de enseñar a los más jóvenes las artes del campo para que no tuvieran que marcharse. Ya no eran parcelas aisladas, sino los hilos de un mismo tejido. La túnica rota les había enseñado a descoser la injusticia. Ahora estaban aprendiendo a tejer, juntos, un destino más fuerte y próspero para el valle entero. La idea, sembrada por Luz bajo el amate, germinó con una rapidez asombrosa. Las reuniones ya no eran en la escuela, sino en los campos, bajo el sol, con las manos en la tierra. Bautizaron su esfuerzo con el único nombre posible, la túnica rota. No era un nombre de miseria, sino de fortaleza. Cada familia aportó lo que tenía: un buey, un costal de semillas, la sabiduría de un anciano para predecir las lluvias, o la pericia de un joven para arreglar el motor del viejo tractor. Luz, con los libros que su abuela le había comprado, se convirtió en la tejedora de contratos y cuentas, asegurando que cada puntada de aquel pacto fuera justa.
El valle entero se transformó en un solo rancho, un solo corazón latiendo al ritmo del arado colectivo. La primera cosecha bajo el sello de la cooperativa fue una revelación. El maíz, vendido en conjunto y no por separado, alcanzó un precio que ninguno había soñado. Con las ganancias iniciales cumplieron la promesa de comprar un pequeño molino. El aroma del nixtamal y la harina fresca se convirtió en el nuevo perfume del valle. La verdadera victoria, sin embargo, llegó meses después. Un camión, con el logo de la túnica bordado en la lona, partió cargado no de granos, sino de tortillas y harinas empacadas con su propia marca, directo a los mercados de la ciudad. El mismo emisario de la compañía que quiso comprar sus tierras regresó esta vez para firmar un contrato como cliente. Nadie se ufanó, solo intercambiaron una mirada de profundo y silencioso orgullo. La victoria no se midió solo en pesos, sino en el regreso de los hijos pródigos. Los jóvenes que habían partido a la ciudad, deslumbrados por el espejismo de las capitales, comenzaron a volver. No regresaban con la cabeza gacha del fracaso, sino con carreras y oficios nuevos. Un agrónomo que mejoró los cultivos, una contadora que puso orden en los libros de la cooperativa, un mecánico que mantenía el molino funcionando como un corazón. El valle dejó de ser el punto de partida para convertirse en el destino. Comprendieron que su abuela no solo les había heredado una parcela de tierra, sino un engranaje de prosperidad que ahora, con sus conocimientos, podían hacer girar más rápido y más lejos, anclados a la raíz que los nutría. El murmullo del éxito de la túnica rota cruzó las montañas. Un día, llegó al valle un cronista de un periódico nacional, un hombre de ciudad que buscaba historias de resiliencia. No encontró un simple modelo de negocio, sino una filosofía de vida. Vio a los ancianos enseñar los secretos de la siembra y a los jóvenes aplicar la tecnología. Comió en sus mesas, escuchó la leyenda de labios de los niños y se detuvo largo rato frente a la vitrina. Al despedirse, le preguntó a Luz, ¿qué se siente saber que todo esto nació de una cicatriz? La pregunta no buscaba una respuesta, sino que le reveló a ella misma la profundidad de su obra. Habían transformado el dolor en el abono más fértil de todos. El artículo se publicó semanas después bajo un título que resonó en todo el país: La cicatriz que se hizo cosecha. La historia dejó de ser un secreto del valle para convertirse en un estandarte. De otros pueblos acudieron delegaciones de campesinos que enfrentaban las mismas amenazas, no en busca de caridad, sino de conocimiento. Querían aprender a tejer su propio destino, a descoser sus propias injusticias. El rancho de Alma se transformó en una escuela a cielo abierto y Luz en una maestra sin aula. La túnica rota ya no era solo el nombre de su cooperativa. Se había convertido en el susurro de una revolución silenciosa que enseñaba que la unión, nacida del recuerdo, era el único capital invencible. Luz no respondió al cronista con palabras, sino con un gesto. Lo guió hasta la vitrina y señaló los remiendos de la túnica. La cicatriz no es lo que nos define, dijo finalmente, su voz serena. Lo que nos define es lo que elegimos hacer con ella. Mi abuela pudo haberla guardado como un recordatorio de su dolor. En cambio, la usó como mapa y como bandera. Nosotros no vivimos de la herida, Señor. Vivimos de la costura que vino después. Esa respuesta, tan simple y profunda, fue la cita final del artículo. No eran víctimas de una injusticia. Eran los arquitectos de su propia reparación, tejedores de un presente fuerte, usando los hilos rotos del pasado como la fibra más resistente de todas. La publicación del artículo no trajo consigo un aluvión de curiosos, sino una corriente subterránea de solidaridad. Llegaron cartas desde valles remotos y sierras olvidadas, de otras comunidades que luchaban batallas parecidas en silencio. No pedían limosna, sino el mapa que Alma había seguido,
la receta de su coraje. Luz, junto al Consejo de Ancianos, entendió que su responsabilidad ahora trascendía las fronteras de su tierra. Organizaron encuentros, compartiendo no solo sus métodos de cultivo, sino su estrategia para defender la dignidad. La túnica rota dejó de ser solo una cooperativa para convertirse en una escuela de resistencia, enseñando a otros a encontrar el tesoro escondido no en el forro de una prenda, sino en el corazón de su propia gente. Una tarde, al caer el sol, Luz reunió a las jóvenes del valle, no en el campo ni en el aula, sino en el pórtico de la vieja casona. Sobre una mesa larga, extendió lienzos y entregó a cada una aguja e hilo. No era una clase de costura tradicional. Mi abuela descosió para encontrar un futuro, les dijo mientras sus dedos se movían con destreza. Nosotras vamos a coser para protegerlo. Les enseñó a bordar, no flores ni pájaros, sino un pequeño sol en el dobladillo de sus prendas, un sol que representaba su tierra, su comunidad. La aguja ya no era un instrumento de supervivencia solitaria, sino la herramienta de una creación colectiva, cada puntada un juramento silencioso de nunca olvidar el valor de su tejido. Aquel pequeño sol bordado floreció con la fuerza de una milpa en temporal. Pronto dejó de ser exclusivo de los dobladillos para convertirse en el sello de fuego de la comunidad. Se veía pintado en los costales de maíz, grabado en las herramientas y colgado en un estandarte de manta en la puerta del molino. Era un lenguaje sin palabras que los más jóvenes adoptaron con un orgullo feroz. Una forma de decir, somos de aquí, de la tierra que se defiende. Cada sol era un recordatorio silencioso de que pertenecían a un linaje de lucha, una promesa cosida con hilo de que jamás permitirían que su futuro fuera descosido por la codicia ajena, pues su propia identidad ya estaba bordada con el oro de la dignidad. La fama de aquel símbolo y su historia se desbordó como un río crecido, llegando a oídos de otros valles que enfrentaban sus propias batallas. La cooperativa, entendiendo que su lucha no era única, se convirtió en el corazón de un tejido mucho más grande. Con Luz como embajadora, crearon la Red de la Túnica Rota, una alianza de pueblos que se negaban a vender su herencia. No compartían dinero, sino la aguja y el mapa, el conocimiento legal para defender la tierra, las estrategias para formar cooperativas y, sobre todo, la historia de Alma como prueba de que la resistencia era posible. El pequeño valle ya no era un punto aislado en el mapa, sino el nudo central de una red de dignidad que se extendía por toda la sierra. La red no tardó en enfrentar su primera prueba de fuego. Una compañía minera transnacional puso sus ojos en las montañas de San Pedro, un pueblo hermano en la alianza, prometiendo un progreso que olía a veneno y despojo. Con ofertas de empleos y dinero rápido, la empresa comenzó a sembrar la discordia, dividiendo a las familias con la misma facilidad con que una navaja corta un lienzo. Algunos, cegados por la necesidad, estaban dispuestos a vender. Los ancianos de San Pedro, viendo cómo el tejido de su comunidad se deshilachaba, enviaron un mensajero a Luz. La petición no era de dinero, sino de guía. La sombra del viejo don Ramiro era un fantasma pequeño comparado con este nuevo monstruo de 1000 cabezas que amenazaba con devorar no solo la tierra, sino el alma misma de la sierra. Luz no convocó a una lucha de machetes, sino a una de agujas e hilos. Recordando que su abuela venció con un papel y no con un arma, movilizó la red. Los abogados del pueblo, hijos de campesinos que estudiaron gracias a las cosechas, encontraron fallas en los permisos de la minera. Pero el golpe maestro fue otro. La cooperativa ofreció comprar por adelantado toda la cosecha de café de San Pedro, a un precio que superaba la oferta inicial de la compañía. Cientos de miembros de la red llegaron al pueblo, no con pancartas, sino con canastos y azadones, cada uno con su sol bordado. No fue una protesta,
Fue una siembra solidaria, un acto de trabajo que demostró que su riqueza ya existía y era más fuerte que cualquier promesa de oro. Los ingenieros de la minera, apostados en sus camionetas de lujo, observaron el espectáculo con una mezcla de desconcierto y furia contenida. No era una turba enardecida a la que pudieran reprimir o desprestigiar. Era una fiesta de trabajo, un ejército de azadones y sonrisas. Cientos de soles bordados brillaban bajo el cielo de la sierra, tejiendo un tapiz humano imposible de romper. El café, promesa de la discordia, era cosechado con cantos y se apilaba en costales marcados con el sello de la cooperativa. Los pocos lugareños que habían dudado, al ver esa marea de hermandad, se unieron a la faena, dejando a los emisarios de la compañía solos y sin argumentos. Su dinero, su única arma, se había vuelto inútil ante una riqueza que no podían comprar. La retirada de la compañía fue tan silenciosa como su derrota. Sin comunicados ni amenazas, simplemente desaparecieron. Comprendiendo que la historia de un pueblo que se salvó a sí mismo era una batalla mediática perdida de antemano. La victoria en San Pedro se convirtió en el nuevo capítulo de la leyenda, una prueba de que el método de Alma funcionaba a gran escala. Luz, sentada bajo el mismo amate, no sintió el orgullo de una generala, sino la gratitud de una heredera. Comprendió que su abuela no les había dejado un tesoro, sino una aguja y un hilo, la capacidad no solo de descoser la injusticia, sino de zurcir un futuro colectivo, uno donde cada hebra, por humilde que fuera, fortalecía el tejido de todos. El regreso de San Pedro no fue una celebración ruidosa, sino una larga procesión de orgullo silencioso. En los rostros de los campesinos, Luz ya no veía la sombra de la víctima, sino la firmeza del constructor. Su victoria sin armas resonó en los pasillos del poder regional, donde los políticos que antes los ignoraban, ahora hablaban de un milagro social. La red de la túnica rota dejó de ser un simple acto de resistencia para convertirse en un caso de estudio. Su método, que combinaba la defensa legal con la autonomía económica y la solidaridad comunitaria, era un mapa que otros querían leer. Ya no luchaban solo por su parcela, estaban, sin proponérselo, arando un nuevo surco en el campo de la justicia social del país. Una noche, bajo el mismo amate que fue testigo de tantas decisiones, Luz sintió el peso y la ligereza de su herencia. Comprendió que su abuela, en su acto solitario, había descosido el primer hilo de un tapiz que ahora cubría toda la sierra. La túnica en la vitrina era un fósil sagrado, pero su espíritu, la verdadera reliquia, vestía a cada familia que defendía su tierra. Para que ese espíritu no se convirtiera en leyenda sino en práctica, tomó una decisión. Fundaría en la escuela la Cátedra Alma, un taller permanente para enseñar a las nuevas generaciones no solo a leer la historia, sino a usar la aguja y el hilo para bordar su propio futuro digno sobre el lienzo de la comunidad. La Cátedra Alma no se inauguró con discursos ni cortes de listón, sino con el murmullo de voces reunidas en un círculo bajo el amate. No había pupitres, sino petates sobre la tierra, y la única pizarra era la memoria colectiva. Delegados de toda la sierra, hombres y mujeres de piel curtida, acudieron no como alumnos, sino como tejedores. La primera lección fue de diagnóstico. Cada comunidad expuso el nudo que la ahogaba. Luego, Luz, más que maestra, fue guía. Les enseñó a leer un contrato como quien busca una costura mal hecha, a organizar una asamblea como quien tensa los hilos de un telar y a encontrar en su propia historia la fibra para crear un argumento legal inquebrantable. El conocimiento fluía, práctico y vital, como el agua del manantial. La historia de Alma nos enseña que los frutos de la cátedra no se midieron en diplomas, sino en réplicas de la rebelión. Los que acudían a aprender regresaban a sus valles no para imitar,
sino para crear. En la Sierra del Sur fundaron el Banco de Semillas El Hilo Dorado. En la costa, la cooperativa pesquera El Anzuelo Justo. El sol bordado de alma mutó en otros símbolos: una espiga de maíz, una gota de agua, un puño sosteniendo una semilla. Un día Luz, ya con la plata de los años en el cabello, recibió un rebozo tejido por una comunidad que jamás había pisado. En su orilla no había un sol, sino un colibrí bordado, su emblema de la agilidad y la dulzura en la lucha. Entonces supo que el legado estaba a salvo, pues ya no necesitaba de su mano para seguir tejiendo. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete y comparte para que más personas descubran el verdadero valor de la resiliencia y la justicia poética.